Bueno, buenos días. Un placer veros por aquí a todas y a todos, con las prisas y los acelerones del día que tenemos aquí, porque tengo una tesis justo antes y ahora corriendo armamos todo para la sesión. Bueno, muchas gracias y muchas gracias a todos los que estáis aquí. El ICE en su deseo y en sus finalidades está siempre el colaborar con los procesos de la facultad, de reflexión de la facultad, caminando al lado, junto a ella, para que podamos generar espacios de reflexión, de debate, de discusión y de avance en la medida que se pueda. Por lo tanto, nos pareció oportuno, a partir de que se generó el debate en torno a la propuesta del cambio de los planes de estudio de la formación del profesorado por parte del Ministerio de Universidades, y el trabajo que hizo la facultad de generar dos comisiones, luego fue una prácticamente, para elaborar las alegaciones, pues nos pareció con mucha bulla, con mucha prisa. Todo el mundo sabe, no hubo tiempo para discutir entre la facultad, había que entregar las alegaciones en un plazo muy corto, y nos pareció entonces desde el IFE que sería importante tener un espacio en que la comisión tuviese la oportunidad de presentar las alegaciones y de que las comentemos todos juntos y juntas. También aprovechando la oportunidad que vamos a empezar el proceso de cambio del plan de estudios, y queremos también, pues eso, generar espacios que puedan acompañar el trabajo que la facultad va a realizar en este aspecto. Personalmente tengo que decir que me siento muy orgulloso de que la facultad haya sido de las pocas facultades en toda España que ha presentado las alegaciones conjuntas, que no ha ido por departamentos, por áreas y demás. Yo no sé si es la única o una de las pocas, por lo menos, que ha sido capaz de generar un documento compartido por todos los departamentos que han participado y porque ha sido asumido por la facultad en su junta de CEREC. Por lo tanto, creo que esto tenemos que felicitarnos, porque da idea también de que tenemos una facultad que sabe trabajar junta, que no mira por lo particular, sino que mira por lo colectivo, y ese es el interés que tenemos. O sea que muchas gracias. Yo le dejo la palabra a Charo, la decana, para que presente los ponentes, presente también el proceso que se ha dado. Yo solamente voy a moderar luego el debate y, por lo tanto, nada más quiero manifestar de nuevo mi agradecimiento a todo el trabajo que se ha hecho en torno a este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Nacho. Bueno, yo, antes de presentar a los que no necesitan presentación, estamos en familia y saber de sobra quienes están en esta mesa sentados, quiero también, como ha dicho Nacho, darle doblemente las gracias. En primer lugar, a quienes aceptaron el encargo de hacer esa alegación en un tiempo express, porque no había margen para un debate más sosegado como el que se va a iniciar ahora en las comisiones para la revisión de los planes de estudio. Les pedí en nombre propio, en nombre del decanato, porque tampoco se pudo hacer a través de los departamentos, porque los departamentos no tenían tiempo para reunirse y hacer una propuesta aprobada en consejo de departamento. Bueno, pues entre los directores, las directoras y yo acordamos que fuese yo quien hiciera la propuesta en nombre del decanato, porque no había tiempo de otra manera y había un objetivo prioritario que era parar las órdenes. Un objetivo que se ha conseguido no solo por el esfuerzo nuestro, sino porque ha habido casi 1.400 alegaciones, entre las que estaba la de la Facultad de Ciencias de la Educación. Otros centros también, a nivel de departamentos, se han presentado también alegaciones particulares y asociaciones científicas de distintos ámbitos. Pero una de esas casi 1.400 era la de la facultad. Y para nosotros fue un objetivo prioritario conseguirlo, así lo hicimos. Y lo hicimos gracias al esfuerzo de las personas que trabajaron, como digo, de manera muy intensa y muy condensada en apenas una semana o 10 días que tuvimos, para poder redactarla, que tuviera coherencia, que no fueran a lo particular sino a lo global, que no fueran a las individualidades de las distintas áreas, sino de una manera conjunta. Conseguir ese consenso
yo creo que, como dice Nacho, es motivo de felicitarnos. Desde luego, el debate no se ha llevado a las áreas de conocimiento ni a los departamentos, porque no hubo tiempo. Ellos hablaron a título personal, pero también teniendo en cuenta la experiencia que tienen investigadora y docente en relación a ambos grados y de gestión, porque algunos de ellos tienen experiencia de gestión, y prácticamente todo. Y bueno, y eso nos ha permitido sacar adelante ese proyecto y conseguir ese objetivo. Y decía que tenía que darlas doblemente porque desde luego se las tengo que dar también ahí. El instituto, como dice, siempre vamos de la mano. Somos dos centros distintos, aunque no lo parezca, pero porque estamos las mismas personas en las dos partes, pero somos dos centros distintos. El instituto tiene sus propios procedimientos, sus mecanismos, pero bueno, pues tiene la sensibilidad de ayudarnos siempre en ese camino conjunto que recorremos en relación a la formación del profesorado. Y bueno, pues muchas gracias, Nacho, por organizar este encuentro, que tampoco es un debate sosegado, mucho sea de paso, porque el debate se tiene que llevar a cabo en el seno de las áreas, pero sí, desde luego, es un buen comienzo y como un punto de salida para el trabajo que efectivamente van a empezar las comisiones de revisión de los planes de estudio. Yo voy a aprovechar este momentillo también para aclarar alguna cuestión en ese sentido. La semana que viene arrancamos con las comisiones de pedagogía y de educación social. El martes las he convocado para constituir las comisiones y acordar ya un plan de trabajo con un panorama mucho más despejado, porque en ambos casos los títulos no son habilitantes, por tanto no requieren de órdenes ministeriales que los regulen. El fruto de las modificaciones que hagamos serán decisiones nuestras, es decir, consecuencia de los debates que ha habido en las reuniones de coordinación, en el contexto de los departamentos, el propio alumnado, que también está representado en las comisiones, y todo eso pues, nos va a permitir iniciar un proceso que creo que podremos desarrollar con un ritmo razonable, ¿vale? Teniendo en cuenta cuáles son los plazos que nos da la DEVA para poder entregar las modificaciones, que no lo voy a contar ahora porque si no me voy a ir mucho del tema. En el caso de infantil y primaria no tenemos ese horizonte despejado, pero sí podemos empezar a pensar qué tipo de maestro y de maestra queremos formar. A lo mejor se puede convertir en un brindis al sol, pero bueno, ¿por qué no brindar al sol mientras que podamos? Yo creo que todo el debate previo que hagamos antes de sentarnos con un marco normativo que va a decir cuántos créditos podemos dedicar a cada cosa, pues creo que no es tiempo mal gastado, en el sentido de que bueno, pues vamos adelantando en esa tarea de reflexión que es imprescindible antes de hacer una concreción curricular y de definir un plan de estudio. Así que en esa línea, este punto de partida, esta oportunidad que nos brinda el IFE hoy, pues es magnífica. Y por eso pues tengo que darle enormemente las gracias a Nacho por iniciar este debate. Me dice Nacho que presente a las personas que están en la mesa. Bueno, presentes el acto. No estoy presentando el acto, que voy a deciros de Encarna Soto, profesora de didáctica de orientación escolar, maestra de educación infantil, psicopedagoga y bueno, y la trayectoria investigadora y docente muy vinculada a la titulación. Yo le pedí que estuviera para el grado de educación infantil. En esta otra parte tenemos a Ángel Pérez, que tampoco necesita que yo le presente, obviamente, pero bueno, pues era un seguro de vida tenerlo en la comisión. Permitidme que lo nombre, que lo plantee en esos términos, porque bueno, pues su trayectoria y su experiencia me daba a mí personalmente y a quienes nos reunimos ese día, nos daba una enorme tranquilidad contar con su mirada. A uno le pedí que trabajara en la titulación de primaria, a Encarna en la infantil. Finalmente las comisiones trabajaron conjuntamente. Está Ramón, que además de ser coordinador del máster en profesorado, pues bueno, pues tiene una amplia experiencia en proyectos de innovación educativa
en el ámbito de infantil, nos ha aglutinado a muchas áreas de conocimiento en muchos momentos distintos y bueno, pues me parecía que podía ser un buen representante por parte del departamento, que era muy complicado porque claro, estaba en representación de un departamento que tiene 5 áreas de conocimiento distintas, pero bueno, hemos ido nutriendo a la comisión de los documentos que han ido aportando las distintas áreas para que no solo Ramón, sino el resto de la comisión fuera conocedor de ello. Y luego tenemos aquí a Carmen Rosa, que también era por infantil o por primero, era por infantil también, profesora del área de didáctica de las ciencias sociales, que también representaba en la comisión de infantil a su departamento, no solo a su área, y a nuestro compañero Ángel Blanco, estoy entre Ángeles. O sea, en el infierno. Bueno, pues este Ángel de aquí, que sabéis que es catedrático del área de didáctica de las ciencias experimentales, le pedí que estuviera en representación también de su departamento, que son 3 áreas, para la comisión de primaria. Ellos tienen el mérito, nosotros simplemente lo aprobamos en junta del centro y trabajaron solos. Bueno, ya, es que yo estoy presentando a la mesa. Estoy presentando a la mesa, pero a estas 5 personas se sumaron, son 5, 1, 2, 3, 4, 5. A estas 5 se sumaron otras 5. Una de ellas está ahí sentada, Nacho Calderón, que os voy a contar, no lo estoy presentando porque no forma parte, pero claro que intervendrá en el debate de aquel lado. Y bueno, pues su prestigio es otro aval, otro seguro de vida. Bueno, todos eran seguros de vida, ¿vale? Pero con todo el cariño me dirigí a ellos y les pedí la colaboración y aceptaron una tarea que ciertamente no era muy grata porque había que hacerla muy rápidamente y suponía mucha responsabilidad. Así que bueno, pues junto a ellos ha estado también Gema Ruiz, ¿no? del Departamento de Psicología Evolutiva, María Ángeles Goicoechea, Juan Luca Onieva, que es el coordinador del grado de primaria, y Isabel Gran. Son las otras 4 personas que junto con Nacho no están aquí, y debo decir que, bueno, también Nacho lo sabe, el director del IFE le manda la invitación a las 10 personas y entre ellos han sido quienes han decidido hacer un poco de portavoces de esa alegación. Y bueno, pues agradecimiento doble, Isabel Grana ya le he nombrado también. Agradecimiento doble y hoy triple, pues bueno, pues ya no solamente por el trabajo ya hecho, sino por prestarse hoy a contarnos cómo ha sido el proceso y abrir un poco este debate. Así que, bueno, pues a partir de aquí yo ya creo que la palabra la tienen los protagonistas. Ellos se han organizado, o sea que ellos saben cómo organizado. Súper organizado. Bueno, pues cuando queráis, yo por mi parte la presentación la cierro con ese especial agradecimiento. El punto 1. Yo he empezado el punto 1, yo he empezado ¿cómo? Bueno, la idea, yo creo que como todos conocéis el documento se estructuró por consenso en la comisión en 4 apartados. Entonces, cuando íbamos a organizarnos, todos hemos colaborado en todos los apartados, aunque internamente pues distribuimos el arranque de cada apartado una pareja o trío de personas. Entonces, el primer apartado era lo trabajó Isabel Grana con Nacho, aunque luego todos participamos en todo, que no se me olvide recalcarlo, ¿no? Luego el segundo, planteamos el sentido de ese perfil docente, que también trabajó Ángel con Nacho y conmigo. Luego el tercero ya nos metimos en los planes, tanto de primaria como de infantil, y ahí estuvieron implicados Ángel Blanco, Juan Luca, Carmen, Ramón, y luego hicimos un 4º apartado que era más de condiciones y estructura económica y administrativa, que también nos encargamos Carmen y yo. Entonces decidimos, bueno, pues vamos a ir apartado por apartado y vamos a ir comentando un poquito, y el orden entonces era el orden del documento. Y te ha tocado, no estabas de viaje, no estabas por aquí, o
así que si quieres hablar algo del proceso. Del proceso, yo creo que, bueno, sin tener el documento delante, ¿vale? El documento se genera a partir de otro documento al que responde, pero de alguna manera lo que quisimos en la comisión fue responder rápidamente a ese documento porque lo queríamos desechar. Y a partir de ahí se generaba como un nuevo ambiente, porque lo que planteaba el documento era mandarnos a la guerra interna. Y lo que planteamos en la comisión fue que podemos construir juntos. Entonces yo creo que ese espíritu creo que debería seguir presidiendo todo el análisis que hagamos. Esta mañana estábamos en una tesis doctoral y Alessandro precisamente decía cómo el neoliberalismo y el capitalismo en general lo que hace fundamentalmente es dividirnos y aislarnos, ¿no? Y yo creo que una de las grandes bondades que tuvo esta comisión ha sido que no hemos estado pensando en mi departamento ni en mi área de conocimiento, sino cómo podemos construir algo juntos que tenga más sentido educativo de lo que tenemos ahora. Y eso fue lo que presidió, por lo menos a mi forma, en mi modo de entender, todo el procedimiento que seguimos. Y cuando decía antes, Charo, yo creo que esto no es un brindis al sol, independientemente de qué es lo que diga después el Ministerio, yo creo que esto en absoluto es un brindis al sol. A mí me parece que un procedimiento como este, en el que nos dediquemos a pensar juntos qué es lo que podemos hacer, es lo que le da sentido a lo que al final hagamos. Y no sé, Encarna, si era esto lo que tú querías que dijera. Sí, no, era un poco el espíritu, queríamos poner por delante la necesidad del debate y yo creo que el trabajar independientemente de que hay comisiones, siempre en los planes de estudio era lo que planteamos, se nombran las comisiones representativas de cada departamento y área, que podíamos establecer un movimiento más horizontal, más abierto, de debate constructivo entre todos nosotros y nosotras y ir construyendo esa imagen de maestro que nutra luego también a las comisiones. ¿Por qué no? ¿Por qué no empezar por otro lugar? Y yo creo que otra de las cuestiones que estuvimos hablando, como que ya desarrollaréis después, en lo organizativo de la propia propuesta que hacíamos, tenía de nuevo presente que no podía ser una lucha entre nosotros, sino que lo que tenía que ser era una construcción entre nosotros que puede ampliar o mejorar lo que hacemos en cada uno de nuestros departamentos y áreas de conocimiento, y no pensar en una reforma de los planes de estudio como una pelea entre nosotros, que de nuevo es lo que antes planteaba, que esa división que al final le hace el juego al poder. Creo que me toca. Bueno, el punto 2 era qué sentido tiene y cómo abordar los perfiles profesionales a los que nos tenemos que dedicar ahora a definir. Y que en el documento que venía del Ministerio, pues bueno, estaban poco mal relativamente definidos y que creíamos que era fundamental. Si realmente queremos evitar las guerras entre departamentos y no concebir esto como una división de la tarta y a ver qué parcela me toca a mí, al otro, que no hace más que enfrentarnos y dividirnos, es decir, bueno, podríamos construir conjuntamente qué perfiles docentes necesita la educación contemporánea. Y ahí partíamos en principio también de que la LOMLOE ha abierto un campo y parece que plantea con cierta sinceridad y cierta intensidad la orientación competencial de los currícula de infantil y de primaria. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa para nosotros también, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el Ministerio de Universidades y el Ministerio de Educación lanzan un documento sobre las 24 medidas que serían fundamentales para poder desarrollar un nuevo perfil de los docentes, donde anuncia que habrá tiempo y que habrá un documento definiendo y discutiendo el marco competencial. ¿Qué significa eso? Bueno, pues no se ha hecho.
Ha pasado los meses y no aparece. Y de pronto aparece un documento donde ya nos dicen cuáles son la distribución de créditos horarias y para cada uno de los títulos. Y dijimos, no, lo mínimo es que se produzca un espacio tranquilo de discusión y de debate. En mi grupo de investigación, en Canillo, acabamos una investigación ahora, que es evaluando precisamente qué ocurrió con Bolonia. ¿Y qué ocurre con Bolonia? Que fue un proceso muy parecido a este. 25 años después lo vamos a repetir, y allí uno de los resultados de la investigación clave es que o no se entendió, o no se estaba de acuerdo, o no se quiso plantear, o fue en el momento más inoportuno, etcétera, lo que significaban las competencias. Es verdad que se hablan las competencias. Bueno, ¿y eso qué significa? ¿Es un término paraguas? Llamémosle competencias, o le llamemos cualidades humanas, o le llamemos pues capacidades fundamentales, como queramos o saber. Pero ¿qué significa? Y eso es lo que se tiene que proponer en la educación, en primaria, en infantil, y ahora tenemos que preparar al profesorado para que sea capaz de incidir en ese proceso. Pues nos parecía que había que intentar entrar a fondo en qué entendemos por educación en 2023, 2024, en una sociedad totalmente distinta ya a la época de Bolonia, de la época anterior. ¿Qué significa la educación? ¿Qué significa provocar relativa autonomía en todos y cada uno de los individuos sin dejar a nadie atrás en una educación inclusiva? ¿Qué significa? Y ahora, ¿qué cualidades, qué competencias o qué capacidades tenemos que desarrollar en el profesorado para que sean capaces de afrontar y responder a esos retos? Entonces, en el documento aparece lo que para nosotros mínimamente entendíamos, y era un acuerdo de todos, que era la educación en la época actual, y cuáles eran las cualidades o competencias o capacidades fundamentales que había que desarrollar en los futuros docentes, y que esos definían perfiles, y que creíamos que eso tenía que ser objeto de debate en todos. ¿Qué pasó en Bolonia? Nadie entendía lo que era eso, y todo el mundo estaba planteando: en mi título habrá 40 competencias, en mi título 30, en mi título, por ejemplo, medicina, que siempre pongo de ejemplo aquí en Málaga, pues llegó a definir 67 competencias, y era un contenido, le añadía un infinitivo al principio y se convirtió en una competencia. Bueno, eso es no entender nada. Claro, si es grave en toda la universidad, es inexplicable en nosotros, en educación. Nosotros debemos entrar a fondo en qué entendemos por eso, para qué sirve. Entonces, bueno, en el documento hay una mínima iniciación a ese proceso de definir perfiles, definir qué entendemos por competencia y cuáles son las cualidades humanas y las competencias que tienen que desarrollar los futuros docentes, y sobre todo animar y estimular a que no entremos en el debate de la distribución de créditos mientras no seamos capaces de coincidir y converger en una mínima definición de cuál es el perfil y cuáles son las cualidades que tienen que desarrollar los docentes del siglo XXI. ¿Infantil? Como eran los mismos puntos, ¿no? Podemos desarrollarlo por puntos. Bueno, estamos viendo. Sí, ahora venían de los Bueno, pues. Estamos en el acto 3 la estructura, ahora es Bueno, queríamos comenzar que fue así un placer y una responsabilidad también estar en la comisión, que yo creo que, como ha dicho antes Nacho, yo creo que para formar maestros y maestras necesitamos todas las áreas de la facultad. Es importante, tenemos que tenerlo muy claro. No se puede formar maestro y maestra si no estamos todos trabajando conjuntamente, ¿no? Y que esta es una oportunidad que es verdad que ha llegado, podemos llamarlo un mal evento, ¿no? Pero hay que sacar lecciones positivas. Yo creo que el arranque de haber hecho este trabajo y lo que podamos hacer a partir de ahora, yo creo que no es un brindis al sol también, estoy de acuerdo con eso, y que creo que es importante, ¿no? Entonces, pues, a partir de ahora vamos a continuar. Después voy a aclarar lo del brindis. Vale, sí. Está bien. Bueno, y con la parte un poco, yo Se empezaré. llamaste de la necesidad virtud. Exactamente. Lo que tú estás queriendo plantear ahora. Al mal tiempo, buena cara. Claro.
Bueno, entonces un poco con el tema de la educación primaria, vamos a ver, yo voy a plantear algunas cuestiones en las que estábamos de acuerdo y otras que a lo mejor no estamos de acuerdo o se quedaron ahí un poco una especie de desafío, ¿no? Los desafíos que planteaba en el caso de la educación primaria, ¿no? Por un lado estaba el tema del perfil de entrada de los estudiantes del grado, ¿no? Y aquí yo creo que hay un par de cuestiones importantes. Uno, por un lado tenemos el perfil y por otro el número de estudiantes, ¿no? Como algo que puede condicionar bastante la visión que tengamos de los planes de estudio, ¿no? Entonces, el perfil de los estudiantes, bueno, aquí comentábamos que los tres grandes ejes eran de la formación de los maestros, era la pasión por el saber, por ayudar a aprender y por mejorar el mundo, ¿no? Entonces, claro, el perfil de los estudiantes que nos llegan a los grados está muy alejado, muy cerca de lo que queremos formar. Eso era por un lado, ¿no? Y se planteaba algo que también creo que se planteó en el escrito de las 24 medidas y también en la facultad donde estábamos, era el tema de las posibles pruebas de acceso, ¿no? Entonces, bueno, eso en el documento no se ha recogido, yo creo que eso hay que seguir pensando. En el caso de pruebas, ¿qué tipo de pruebas serían? Eso se queda un poco... Otro aspecto en el que el grado de primaria sí es una cuestión importante es el tema de las menciones. El tema de las menciones. También un desafío, ¿no? A cómo construir un plan de estudio donde haya o no haya menciones. Se discutieron algunas alternativas, ¿no? Por ejemplo, el Real Decreto no obliga a que haya menciones, no obliga. Pero el Real Decreto no obliga a que haya, pero en el caso de que lo haya, las menciones tienen que tener un mínimo del 20% de crédito del plan de estudio, es decir, al menos 48 créditos. Con lo cual eso incluso de alguna manera complica un poco la situación actual, porque requiere más dedicación. ¿Cuáles son las posibles alternativas? Bueno, sería no incluirlas. Pero, claro, tenemos que tener pendiente que eso ya existe, que no es algo que las menciones ya están. Y están incluso arraigadas, me imagino, en los estudiantes. Otra sería la formación de posgrado, ¿no? Que podría ser que esa formación de posgrado. Esa formación de posgrado puede ser bien a través de estudios de posgrado, como entendemos, o bien una formación más abierta, una vez que los maestros y las maestras pues, estén en la práctica, ¿no? Y otra sería incluirla en el grado de tal forma que el grado tuviera capacidad suficiente para formar al maestro generalista, que es la opción que aparece en el documento, que es la que planteamos, el maestro o la maestra de educación primaria generalista, pero en el sentido de que esa persona tuviera las competencias docentes mínimas para poder atender cualquier área del currículum, incluidas aquellas que ahora están bajo las mediciones. Y eso suponía, desde el punto de vista, que fuera un grado más amplio. Y ahí hemos puesto que tenga 300 créditos, que sería el equivalente a 5 cursos, ¿no? Y uno de los argumentos es que, bueno, hay otras carreras profesionales que se consideran importantes en nuestro país, como la de medicina, la arquitectura, que ya lo tienen. ¿Por qué no la pueden tener una formación de un maestro o maestra que es lo responsable de la iniciación de la educación junto con la educación infantil en nuestro país, ¿no? Y bueno, eso es la opción que se tomó, pero yo creo que las menciones es algo que va a condicionar mucho la elaboración del plan de estudio. Otra cuestión también que quizá no está tampoco muy desarrollada, bueno, es verdad también que evidentemente no se podía, el documento no iba exhaustivamente a tratar todos los puntos, es el tema del práctico. Está claro en el documento que evidentemente el práctico tiene un papel clave en la formación de los maestros, ¿no? Y lo que sí es, creo que hay también un desafío en el tema de... Se habló un poco de los centros, los tutores de práctica, que deberían ayudar, los tutores profesionales que deberían no ayudar, que con los que deberíamos trabajar conjuntamente en la relación entre la facultad y el reconocimiento de los prácticos, tanto para ellos como para nosotros, ¿no? Después también pensábamos que no solamente en un plan de estudio lo importante es que se hable de cuáles son también las competencias, los contenidos, sino que deberían también abordarse las metodologías, ¿no? Que la metodología es algo importante. En este aspecto yo creo que bueno, hay bastante acuerdo, ¿no? Algunas ideas que se han puesto en ese documento, que la coherencia entre el modelo docente
que aplicamos en la formación de maestros y el modelo didáctico que se pretende que ellos después puedan desplegar trabajando como maestros, que el tratamiento de problemas profesionales docentes debe ser el eje que se estructure la formación inicial de maestros. Y otra cosa muy importante también, pues generar espacios de reflexión para desprenderse, para ayudar a que los estudiantes aprendan esa rutina, la inercia y creencia que traen de su propia formación como estudiante, que es un punto de partida, pero a los que hay que superar, ¿no? También se habla de una serie de metodologías que, bueno, que más o menos hay consenso de que pueden ser adecuadas para la formación de los maestros. Y finalmente también se tocó, también un poco ligeramente, el tema de la evaluación, de lo que significa evaluar competencias, ¿no?, en los estudiantes, y que eso también es importante. Yo creo que estas son un poco, creo, desde el punto de vista, lo que yo he sacado de las ideas que están en el documento, ¿de acuerdo?, con el grado de primaria. Seguimos. Vale. Bueno, a nosotros nos tocó lo pantanoso, ¿no?, los módulos, lo que llamaban módulos, pero que realmente eran asignaturas porque eran de 6 créditos. Entonces pues hicimos un análisis, claro, más o menos, si aquello estaba equilibrado, no estaba equilibrado, como al final iba a haber polémica y se suscitaban polémicas, pues lo pasamos por encima, como bien habéis dicho, como decía Nacho, sobre todo poner por encima de todo lo demás, el estar de acuerdo, ¿no?, en que la aparición de ese documento pues no se había hecho realmente como se ponía realmente ahí, ¿no?, en el borrador que vino. Y bueno, pues a eso le dimos primacía sobre la idea de repartir crédito o módulos, ¿no? Pero como ya os digo, venía directamente no como módulo, sino como asignatura, ¿no? Al final pues se propuso, como dijo Ángel, un grado de 300 créditos que intentara responder, pues, a lo que creemos que son las necesidades. Yo, mi entender, desde aquel momento me siento halagado porque me invitaran, pero me han creado un problema mental. Claro, toda la semana le tengo que dedicar un ratito ya a esto, ¿no?, a darle vueltas, darle el momento, darle vueltas. Y entonces pues, al final yo creo que no se trata tanto de maestros generalistas o sistemas generalistas, sino una formación que realmente responda a la demanda social, ¿no?, a lo que demande la sociedad, a lo que demanden la necesidad de empleo de los alumnos que salen, a la necesidad de los padres, realmente detectar cuáles son las demandas, y nosotros como facultad crear estos planes de formación que den respuesta a ellos, ¿no?, independientemente de que involucre un área o involucre otro área. Y desde luego sí que creo que deberíamos hacerlo desde la responsabilidad que tenemos y evitando que las posibles limitaciones nuestras supongan limitaciones en la formación de los próximos profesores, porque sus limitaciones serán limitaciones del próximo alumnado. Entonces yo creo que tenemos ahí un gran trabajo desde el IFE, que primero sería hacer investigación educativa para saber cuáles son realmente esas necesidades, a partir de ahí construir ese plan de formación, y a partir de ese plan de formación pues ya con la ayuda de Charo nos lo organizaremos y crearemos un plan con el que creo que estaremos contentos, porque como habéis dicho, actualmente si revisamos los planes actuales, a mi entender, no responden realmente o como deberían a día de hoy a las necesidades formativas que creo yo que tiene una maestra, un maestro o un profesor en el sistema educativo actual. Vale, no he dicho lo del brindis solo, ¿sabes? Que me lo había apuntado. Bueno, pues intervengo yo. Claro. Bueno, pues en primer lugar decir que para mí ha sido un honor compartir trabajo con una mesa tan distinguida como esta, porque ha sido un aprendizaje para mí, ¿no? Primero abrumada por la confianza del departamento y de la facultad para participar en este grupo de trabajo, y después fui principalmente pensando en que era una oportunidad muy interesante y muy importante para aprender, como he dicho, pero para también intentar aportar algo para construir la facultad en realidad que queremos para un futuro, porque el germen fundamental de esto es qué formación de profesorado hacemos y cómo queremos trabajar y colaborar como compañeros y compañeras y reflexionar sobre ello, ¿no? Entonces,
yo he disfrutado mucho, aunque fue un trabajo muy intenso, con muy poco tiempo, y la verdad es que creo que el documento final nos representa a todas y a todos, como docentes y formadores y formadoras, pero también yo creo como pertenecientes a una comunidad científica específica de cada uno de nosotros, ¿no? De hecho, cuando lo he compartido con otros compañeros de otras universidades, pues la verdad que es un gran trabajo y que está muy bien. Desde luego yo sola no hubiera hecho nada así. Este tono de solemnidad, a pesar de que este espacio no es solemne, que tenemos aquí, pues también fue parte de las comisiones, porque aprendí la escucha, el respeto, la consideración del compañero o la compañera, saber y tomar conciencia de que todos y todas remamos a un mismo lugar, ¿no? Entonces la parte que nos tocó a nosotros fue la más, digamos, la más técnica, en el sentido de ver desengranar esa estructura que venía en la orden, que la orden se limita a eso precisamente, ¿no? Y la verdad es que aquí habéis visto un documento de 10 páginas, pero en el Drive teníamos hasta 50 páginas elaboradas, ¿no? Eso pensábamos que era inviable, ¿no? Tenía que ser un documento contundente, ambicioso, pero que también fuese fácilmente comprensible, ¿no? Así que, bueno, hicimos un montón de cuadros, tú de primaria, nosotros de infantil, comparando los planes de estudios que tenemos ahora, que yo creo que son los mejores, que tengo poca experiencia, pero yo creo que son los mejores planes de estudio que ha habido para la formación del maestro, salvo los de la República, eso sí. Quiere decir que se ha trabajado mucho y teníamos la idea y la conciencia de que todo aquello que ya se ha trabajado, que las anteriores comisiones trabajaron para definir el plan de estudio actual que tenemos, pues con esta orden todo se dinamitaba, ¿no? Porque no respondía a muchas lógicas que hoy comprendemos, entendemos, que nos sirven pues para hacer lo mejor que podemos en nuestras asignaturas, ¿no? Veíamos las competencias y después que estaban definidas, pero no tenían mucha coherencia con lo que la LOMLOE establecía. El plan de estudio no tenía una lógica como la tiene actualmente modular, y esos módulos que después responden a una asignatura. Era como si que hubieran agitado el plan de estudio actual, hubieran metido algún ingrediente nuevo y novedoso, y lo hubieran metido en una costelera y se saca ahí algo que se supone que puede responder a las necesidades profesorales del futuro, pero pensamos que no, que eso no respondía. Primero porque había incoherencia con la LOMLOE, se planteaban definiciones de las competencias como si fuesen situaciones de aprendizaje. Y eso ya ni siquiera casa con el currículum de infantil y el de primaria, ¿no? Aunque también quisimos resaltar lo positivo, ¿no? No quisimos ser muy críticas, sino aquello que veíamos que estaba ahí, respondía adecuadamente a cómo pueden evolucionar los planes de estudios, pues nos parecía muy interesante, sobre todo una facultad como la nuestra, y la propuesta de los bloques integrados para trabajar de forma coordinada entre ambos sueltos. Exacto, eso nos parecía muy relevante y lo quisimos dejar reflejado en el contenido. Y como hubiera dicho Ángel, aunque no había nada de metodología de evaluación, lo pensamos que teníamos que pronunciarnos sobre eso, pues para reforzar lo que consideramos que es necesario, que la formación del profesorado sea competencial, como bien ha dicho Blanco, ¿no? Y con estas órdenes veíamos que no se respondía. Además pensábamos siempre, Charo nos decía, no son unos nuevos títulos, es una renovación, y con esto no se podía hacer una renovación de los títulos porque los dinamitaba completamente. Entonces, bueno, pues esa ha sido la intención con la que trabajamos, y no sé si lo hemos dejado bien reflejado en el documento, pero sí era así. Bueno, pues ya al final yo creo que recojo y asumo todo lo que habéis comentado. No voy a repetirme otra vez, pero es que me dan ganas y me hace ilusión de haber compartido una comisión como esta, porque todos y todas sabemos, yo creo que hemos estado en muchas comisiones y a veces pues que no encuentras el momento ese de entendimiento, de escucha, de diálogo, de enriquecimiento, y al final todo se convierte y son personas y son amigos y son compañeros, pero al final parece que ni lo son, que tal. Y aquí no, aquí ha sido, yo por lo menos me he sentido muy bien en todo el momento, ha habido un entendimiento
momento había un gran trabajo, el mundo se paró durante esos días porque solo había drive, correo, tal, pero bueno, era ilusionante. Y yo creo que también era ilusionante porque estábamos todos de acuerdo de que ya era hora de poner sobre la mesa no solo el qué, porque cuando vienen los planes de estudio lo que hacemos son reuniones sobre el qué hay que aprender, el contenido, ¿no? Y aquí pusimos sobre la mesa el valor del para qué, ya era hora de pensar en qué más, aunque se supone que sí, que siempre estaba, pero casi no lo pensaban, ¿no? Porque ya venía traducido en ese qué. Entonces vamos a hablar del para qué, vamos a hablar del cómo, y también pusimos sobre la mesa y vamos a hablar de las condiciones, que era el punto 4, que pusimos como necesidad de, aunque no han dicho nada, porque claro, cuando lanzan el documento, el Ministerio, había 2 documentos. Y en uno que es muy pequeñito y que pasa desapercibido era la financiación. Y ahí ponía muy claro a coste cero, como siempre todo en educación. Entonces nos parecía que había que poner sobre la mesa, y a mí me parece que estáis reflejados un poco, ¿no? Yo creo que hemos estado tan entretenidos en la Facultad de Educación de estar mirándonos en esas batallas internas que hemos descuidado. Vamos a unirnos como grupo, vamos a unirnos como colectivo. ¿Y dónde está la educación hoy en la Universidad de Málaga? O sea, ¿dónde está el título de maestro, de maestra, de pedagogo? ¿Dónde está? ¿En qué lugar? ¿Cómo se nos ve? ¿Cómo se nos mira? Y cómo nosotros le decimos a esta universidad el valor que tiene la educación. Entonces, desde ahí, digo, a veces estamos en las comisiones de planes de estudio con que mi asignatura tiene 6, quiero 7, o tal y cual, pero no nos hemos dado cuenta que en el 2012, de pronto, con el decreto del déficit, nos plantean 10 horas por crédito en unos lugares y en otros 7,5. Entonces, de pronto, le roban a los estudiantes, pues, el grado, porque lo que lo convierten es en una diplomatura. Si nosotros multiplicamos los 240 créditos por las 7 horas y media, ellos tienen 1.800 horas, que son las que teníamos en la diplomatura. Pero en ese enredo que hay fuera, en ese enredo dentro, no nos damos cuenta de que a veces estamos ahí, vamos a mirar fuera, vamos a mirar los índices de experimentalidad que nos pone la Junta, que no sabemos por qué, unas áreas y otras áreas, pues tienen uno y otros tienen otro. Pero en toda la Universidad de Málaga, ya no solo nosotros dentro, vamos a poner encima de la mesa esas horas crédito. ¿Por qué? En Córdoba, en Sevilla, en Jaén, tienen 10 horas crédito cuando es una profesión habilitante, que se supone que es para todo el tejido nacional. ¿Por qué los chicos y chicas que pagan el mismo dinero que los cordobeses tienen 1.800 horas de presencialidad? Más allá de la calidad que podamos ofrecer, eso ya es cosa nuestra, ¿no? De las oportunidades de aprendizaje que podemos ofrecer en esas horas. Pero esa es la realidad. Y digo, es que tenemos también que unirnos como facultad. Entonces quisimos poner el punto de en qué condiciones vamos a desarrollar, porque eso hay que trabajarlo también con nuestra universidad. Sin ir más lejos, yo vi ayer, creo que fue por primera vez, el post de nuestra universidad. Y supongo que lo hemos visto todos y todas, pero de pronto, pues claro, en el anexo 2 encontramos la denominación de titulaciones de grado de presencialidad alta. Y resulta que ni por asomo educación se considera un grado de presencialidad alta. Si estamos trabajando con personas y la educación es lo más importante, ¿cómo la educación no está dentro de los grados antes de experimentalidad? Ahora ya se llaman de presencialidad alta. Dice, que alguien me explique, por favor, por qué los estudios del Asia Oriental son unos estudios de presencialidad alta. Entonces creo que hay un trabajo, bueno, y os podría leer porque los tengo aquí todos señalados en azul, porque no entiendo por qué todos estos títulos son de presencialidad alta, cuando la mayoría son digitales que se pueden trabajar online, Estamos trabajando con personas. Yo sé que estoy diciendo algo que todos pensamos. Lo único que queríamos poner sobre la mesa era, creo que es hora de unirnos y de trabajar hacia afuera y poner en el lugar que merece la educación. Y uno de los lugares que merece es que seamos considerados, que los niños y las niñas seamos considerados. Creo que somos todos y todas luchadores por una escuela inclusiva, luchadores en condiciones adversas. La escuela sale adelante no por las mejores condiciones, sino por la ilusión y el trabajo que ponen los maestros y maestras. Pero ya está bien, también tenemos que, por dignidad de la educación, decir, oye, la Facultad de Educación también existe. Y necesita un grado de experimentalidad alta. Entonces, los 2 puntos primeros para nosotros eran como de gran valor. Pero eso requiere una unión también interna y un no desgastarnos
en discusiones y en poner en valor, porque cuando antes decía Charo lo de brinde al sol, que sí, digo, claro, pero también nos puede servir que aunque nos pongan un qué, como somos muy imaginativos en educación, como nos dicen también desde fuera, andamos todo el día haciendo cositas creativas, somos capaces de con ese qué convertirlos en problemas, organizar el plan de estudio en bloques, poner partes de los créditos en un trabajo común. O sea, podríamos trabajar mucho metodológicamente, aunque nos pongan un qué. Y de hecho tenemos interesantísima experiencia que estáis desarrollando todos y todas, que lo estamos haciendo. Entonces yo creo que hay que poner en valor lo que hacemos, que en las peores condiciones, fíjate cómo personalizamos la enseñanza, que hacemos feedback, que hacemos retroalimentación, que se desarrollan portfolios, que hacemos un seguimiento. En estas condiciones ya lo hacemos, pero necesitamos las condiciones al menos que en toda Andalucía sean al menos las mismas como profesión habilitante. Bueno, pues por un lado pusimos sobre la mesa esto, pero luego hay otro planteamiento que a mí me indigna, perdonad, que en el mismo POD aparecen las prácticas clínicas de medicina y además aparece textualmente que tendrán un tratamiento diferenciado. Y cuando lees por qué tienen un tratamiento diferenciado, digo, pues que me digan a mí por qué las prácticas nuestras no son, porque son una asignatura de carácter obligatorio y exclusivamente práctica. Las nuestras que son teóricas, nuestras prácticas, nuestro prácticum es teórico, que implica la realización de prácticas en centros sanitarios, nosotros en centros escolares, y la superación de pruebas específicas de evaluación de competencias. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué las prácticas o rotatorios clínicos que se conocen de pronto se meten en una caja negra porque nadie sabe cómo se va a contabilizar y ahí no lo pone? Y además añaden, para meter todas las áreas afines, en el caso de todas las situaciones de la rama de la ciencia de la salud. Si la educación no es el pilar de la salud humana, en cómo comemos, cómo enseñar a los niños a trabajar, a gestionar la vida diaria, si no es algo absolutamente personalizado, que vengan y me lo digan. Entonces, perdonad, pero creo que había que poner en el documento y hacer fuerza también como facultad en ya está bien. Entonces yo sé que la facultad lo lidera en toda la junta, pero a lo mejor llega el momento de organizarnos más, de pararnos más y de decir, pues hasta aquí, vamos a checar. En ese sentido. Luego ya acabo los dos puntos siguientes que poníamos, bueno, pero ya el primero lo he dicho, que es lo de la financiación. No podemos hacer eso con esa financiación, pero está claro que no nos pueden decir no hay financiación, pero sí hay para los estudios de la Asia Oriental, para la ingeniería de la inteligencia artificial, que ahora de pronto la titulación, ¡pum!, también tiene la máxima presencialidad. O sea, sí hay para algunas cosas. Entonces, evidentemente hay un modelo social donde se están primando, cuando Ángel lo ha planteado un montón de veces, ¿no?, cuando el concepto de competencia se denigra porque se asocia a una visión utilitarista, empresarial, profesionalizadora. Digo, ¿qué está pasando en la universidad? Porque estas titulaciones son las que tienen estas prebendas. ¿No hay también aquí una visión, un sesgo universitario? ¿Por qué no ponemos en alza el humanismo, la educación? ¿Por qué? Digo, y si no nos defendemos nosotros, yo recuerdo una conversación con el vicerrector que fue clarividente. Cuando planteaba alguna de estas cosas, dice, ¿eso es vuestro colegio profesional? Y yo de pronto dije, uy, ¿tengo colegio profesional? No lo sé, pero es esa historia. Ellos han conseguido muchas cosas porque tienen sus colegios profesionales y estas cosas. Y lo último era que también tenemos una situación de precariedad laboral del profesorado que se ha puesto de manifiesto en esta investigación que hemos hecho a nivel andaluz, es que el tanto por ciento de profesorado inestable, interino, en precario, que tiene que acreditarse, nada más que tenemos que ver las comisiones de acreditación, cómo están las de educación, cómo están las demás, el fluir, o sea, necesitamos también que se ponga sobre la mesa en qué condiciones estamos trabajando, no solo de ratio, sino también de intensificación, y que el profesorado pues tiene que acreditarse, tiene que estabilizarse, y esos tiempos es difícil dedicarlo a la docencia con esta ratio y estas condiciones. Y ya está. Esto era un poco ya. Perdona que me ponga aquí mi tilera, pero es que me puede. Muy bien, muchas gracias. Pues se abre el debate. Yo creo que la idea es discutir estos planteamientos que se han hecho. El documento se repartió, el que ha querido lo ha leído, y ha podido opinar en torno a él. En la Junta de Centro lo leímos, lo discutimos y lo aprobamos, ¿vale? Pero entendemos que hay unas posiciones que se defienden ahí, como ellos mismos han manifestado, y ellas que hay en sus cuestiones diferentes, su punto de vista distintos y demás, ¿no? Por lo tanto, yo quiero poner en valor, para empezar nada más, que esa capacidad que han tenido de unirse.
porque, bueno, ya sabéis la mayoría, yo defiendo mucho la idea de una titulación única y la idea de que no podemos andar creando capillitas por separado, ¿no? Diferentes titulaciones y demás. Entonces, que esto se haya hecho con una perspectiva convergente de plan infantil y de primaria, pues me parece que es importante. Yo creo que a nivel de facultad también tenemos que ver cómo incorporamos todas las titulaciones, también pedagogía y social en el debate, porque me parece que lo habéis puesto en valor vosotros ahora, la idea de qué es la educación, cómo entendemos la educación, el cómo, para qué y el por qué de la educación, no es solamente la educación escolar, es la educación, ¿no? Por lo tanto, como docentes, creo que tenemos la responsabilidad de afrontar el problema de una forma más global. Bueno, hay un montón de cuestiones que se han planteado, abrimos el debate a discutirlas, a comentarlas, a controversias y diferencias o convergencias que se puedan dar. Bueno, yo solo por alusión. Lo primero, a mí me encanta brindar. Brindar. Con lo cual, el término utilizado antes no llevaba una connotación peyorativa, sino era un sinónimo a soñar, a imaginar, a pensar conjuntamente. La única cuestión que me limita o que me hace ser un poco prudente en ese sentido es que evidentemente luego vamos a tener un marco normativo y entonces vamos a empezar a soñar sin ese marco o a pensar en esa figura docente por la que queremos trabajar sin conocer cuáles van a ser las cortapisas que sí o sí vamos a tener, que igual es un marco normativo con unas órdenes ministeriales magníficas y tenemos la posibilidad de hacer realidad todo ese debate previo, que yo creo que es fundamental pensar efectivamente en el para qué, en el cómo y en qué condiciones. Pero probablemente en el cómo tengamos más libertad, porque la posibilidad de trabajo interdisciplinar depende de nosotros. Las últimas órdenes, efectivamente, alguna cosa buena tenían, y era que se detraía un crédito de cada asignatura para una propuesta de trabajo interdisciplinar, como que te facilitaban el escenario. Pero nos lo faciliten o no, aquí se hacen proyectos interdisciplinares en esta casa. Y no porque se detraiga un crédito, que se ponen todos los créditos de mi asignatura y los de la de ciencias sociales y los de didáctica de matemáticas al servicio de un proyecto conjunto. Por tanto, en el cómo tenemos más márgenes, el para qué lo podemos decidir, pero las condiciones, no solo las materiales, sino las condiciones de concreción curricular que nos habían llegado, eran inviables. O sea, es que era una fragmentación absolutamente definida, donde quedaban al descubierto solo 18 créditos. No sé si todos, me imagino que los que estáis aquí habéis tenido una lectura de las órdenes, pero quedaban 18 créditos libres. O sea, todo lo demás venía absolutamente definido, mejor o peor, pero absolutamente definido. Entonces, bueno, pues las condiciones las vamos a pelear. Las que sean a nivel Universidad de Málaga, Encarna, tú sabes que a mí no me caracterizo por ser una decana cómoda, quiero decir, que allí donde voy doy ver, ¿para qué vamos a decir? Soy como corresponde, por otra parte, a cualquier persona que tenga un cargo como el que yo tengo en estos momentos, porque no podría ser de otra manera. Yo soy reivindicativa porque no lucho por lo mío, sino por lo de esta casa. Entonces, en ese sentido, lo que depende del centro, sabes que, por ejemplo, lo de los 7 créditos, perdón, las 7 horas y media por crédito, es una petición anual cada vez que se va a hacer el POS. El techo de gasto no lo permite, pero claro, un techo desigual, según para quién. Y evidentemente, bueno, pues ese discurso es reiterado por mi parte. La imagen que tenemos como centro, yo creo que tiene mucha dignidad. No creas que porque no tenga 7 horas y media el crédito no tenemos dignidad y no se nos reconoce el esfuerzo. Yo creo que la facultad tiene ya un espacio propio que dista mucho, que ha ido creciendo a partir de las raíces de aquella escuela de magisterio. Se ha ido configurando un centro sólido
con bastante reconocimiento, creo, en el entorno de la Universidad de Málaga. Lo que pasa es que el lastre de las titulaciones, que no somos solo nosotros, son todas las de ciencias sociales y humanidades las que tienen el crédito a 7 horas y media. Entonces, bueno, pues es un lastre que tenemos y que en algún momento se tendrá que resolver. Yo he conseguido, o hemos conseguido todos, conjuntamente, que en la titulación nueva ya vaya a 10 horas. Entre otras cosas, porque aunque sea de nuestra rama, o sea, aunque se imparta en la Facultad de Educación, está soportada o está impartida, mejor dicho, por áreas muy distintas de conocimiento, donde están los señores y las señoras de medicina, de fisioterapia, y entonces lo pillé al vuelo. Un día que había este debate, y se estaba cerrando este tema, dije, sí, yo pues le va a parecer estupendamente al profesorado de Ciencias de la Salud, que está acostumbrado a impartir asignaturas donde el crédito se reconoce con 10 horas. Digo, me parece que tenemos el momento ideal, lo mismo va a pasar en turismo, con una titulación de gastronomía, ciencia gastronómica o algo así, donde también, como había interferencias de áreas que sí que tienen el crédito a 10 horas, pues nada, se le concedió ese reconocimiento. Así que esa titulación sí que tiene, sea la asignatura de MIDE, de DOE, de teoría, de fisioterapia o de donde sea, cualquier asignatura tiene el crédito reconocido a 10 horas. Pero eso, bueno, pues una batalla chiquitita. La grande es la de conseguir que efectivamente la facultad, todas sus titulaciones, sean equiparables a esos títulos socialmente reconocidos, que yo creo que el nuestro lo es. O por lo menos por concepto debe serlo. Otra cosa es que nos den un feedback no siempre tan gratificante como el que nos gustaría, o con ese reconocimiento proporcional al que nosotros esperamos. No sé, por encargar. Sí, no a nadie pedir tu biografía. Nada, solo era muy rápido, yo no tengo duda, Chara. Ni tengo duda del trabajo que hacéis, ni tengo duda del progreso que tenemos, ni muchísimo menos. Sino, vale, digo, a mí me encanta que me digan qué bonita eres, pero si luego, y qué bien lo hacéis, es que somos maravillosos, porque fíjate, con las condiciones que hacemos y lo bien que lo hacemos. Pero qué poco ruido damos también. Permíteme, pero yo ruido damos usted. Sí, pero déjame un segundo. No se entrediga, por favor, vamos. Levanto la mano porque si no está Vamos bien, parece que ya hay mano levantada. Ángel ha levantado la mano. Ya no he visto en qué orden. Analía, María José y... Perdón. Es que no había terminado. Yo entiendo por dónde va. Yo siento mucho que te lo tomes como que no, pero lo que estoy planteando es simplemente, igual llega un momento en que nos paremos y nos planteemos. Es que a lo mejor no es suficiente, como ya tú misma has comprobado, con que tú pelees, te desgastes y reiteres en bucle, digas la demanda. Si no, esa demanda se la hemos dicho aquí, se la hemos dicho a este rector en esta convocatoria, se la hemos dicho en la anterior, igual llega un momento en que tendremos que hacer, no tanto decir, sino hacer otras cosas. Nada más era un poco el planteamiento, que lo pensemos en conjunto. Muy bien, entonces Ángel pidió primero que yo vi, ya no sé en qué orden habéis levantado la mano. Pues hacemos así. Primero Ángel, Analía, María José y Nacho. Yo también me he pedido la palabra de... No, yo con respecto a esta polémica creo que es el reflejo de la ausencia de consideración que tiene la educación en el estatus social, no solo en la Universidad de Málaga, sino en todas partes. Educación, magisterio, etcétera, puede ser cualquiera y todo el mundo entiende. Y entonces desde hace muchísimo tiempo la educación va lo que no puede entrar en otro lado. Y eso no lo hemos cambiado y debemos de cambiarlo. Yo llegué aquí a la Universidad de Málaga en el año 83 y al poco tiempo fui vicerrector. Y ya tuve que hacer porque pusimos en marcha la LRU, hicimos una comparación de departamentos para ver qué correspondía a cada departamento. Establecimos unos criterios que venían de la LRU y nuestro departamento, nuestra facultad, tenía que subir enormemente con respecto a las demás. Y ya todos decían, claro, la gráfica se veía que las demás no podían subir y la nuestra tenía que subir mucho, no va a contar el centro profesional. Claro, eso
provocaba un revuelo, pero se mantuvo, porque ahí están los criterios. Al poco tiempo se cambió. ¿Y qué ha ocurrido? Que la discriminación que ha tenido siempre la Facultad de Educación sigue existiendo. En Málaga y en otros muchos sitios, no solo en Málaga, en muchos sitios. Y que yo creo que debemos de pelear por conseguir ese estatus. Y ese estatus requiere que se nos trate igual que a los demás. Pero es que ahora en este POT aparece otra variable más de discriminación. ¿Cómo es que además ahora, para hallar la dedicación del profesorado, se introduce una variable que es la alta presencialidad? Ya no sirve solo la experimentalidad, la alta presencialidad, y nosotros no estamos en alta presencialidad. ¿Otra vez más? Entonces parece ser que mi imagen desde fuera siempre es, bueno, ahí van unas migajas, pelearos entre vosotros, que la tarta la estoy distribuyendo yo con los criterios que no tenéis nada que intervenir. Y claro, son los criterios los que con algoritmos opacos nos han estado discriminando una vez más. Y ahora, con algo, porque alguien ha discutido eso, la alta presencialidad, se ha discutido, y aparece en el POD de este año, que antes no estaba, y significa una nueva discriminación para nosotros. Está en el POD de otras universidades. Ya, de otras, pero aquí. Porque la investigación que hemos ¿Pero hecho- alguien lo ha discutido aquí en nuestra universidad? Nadie. Y ya no solo, es que ya está aprobado. Y se ha aprobado sin que nadie lo discuta. Y es una variable más de discriminación. No puede ser. A mí me parece que no puede ser. Y es ahí donde yo creo que da la razón a que, por favor, intentemos no pelearnos nada entre nosotros, lleguemos a acuerdos conjuntos y ahora peleémonos contra los que están discriminando a la educación. Que están fuera, no están aquí dentro. Gracias. Sí, no, voy a seguir así. Como no sé quién fue el primero, pues tiro hacia la izquierda. Yo tengo un montón de cosas, pero bueno, me gustaría que todos podamos participar y agradecer a todo el trabajo que han hecho, la verdad, porque siempre esto es que, bueno, que 6, 7, 8 personas se pongan a pensar de forma intensa algo que nosotros en la vorágine en la que estamos todos y todas a veces no nos da tiempo o no tenemos. Por ejemplo, esto que tú estás diciendo antes de la alta presencialidad, yo ni lo sabía, pero claro, bueno, también creo que merece algún debate político. También con lo que decía Carmen, ¿no? Esta parte o esta dimensión política que tal vez es la más invisible de nuestra... Tal vez sea injusta si digo de nuestra facultad, pero hay como una tradición en el ámbito educativo, bueno, una parte de mi tesis que mencionaba la dimensión política invisible del magisterio. Entonces tal vez, bueno, pero eso no era lo que quería decir, sino que se me ocurrió. Yo, a partir de lo que ha planteado un poco cada uno, hay algunas preocupaciones que, claro, son puntos de fricción, ¿no? De la experiencia en primaria, tanto en primero como en tercero y en la noción de inclusiva, el tema de las benditas menciones, ¿no? Porque esta es una, ya no sé si serán 10 o 12 años, siempre el argumentario del alumnado con razón nos plantea ¿por qué una mención de inclusiva si la educación debería ser inclusiva? Y eso a mí siempre me ha generado un cuestionamiento interno y lo que se nos ocurre con los compañeros que compartimos asignaturas es que tienen razón. Entonces, esa a mí es una cuestión que me preocupa, que yo sé que no es sí a las menciones o no a las menciones, sino que tiene que ver un poco con esta primera pregunta: ¿cuál es el sentido de la educación? ¿Cuál es el sentido o cuál es tampoco quiero usar la palabra perfil, pero un maestro, una maestra, un pedagogo, un educador social, una educadora social? Esa formación que nosotros queremos, ¿cuál es? Creo que hay un debate un poco más. Entonces, lo de las menciones sí es algo que me preocupa porque bueno, ¿cómo lo resolvemos? Si estamos pensando en un nuevo plan, en una nueva estructura, ¿cómo lo podemos resolver? La otra cuestión creo que también a veces nos puede llevar a un debate que nos desgaste, que nos divida, que es esto de maestra o maestro generalista y maestro o maestro especialista. Es decir, yo creo que esta es una dicotomía histórica que también tendríamos que revisarla y por ahí ponerla sobre la mesa, y no sé si ese es el debate, porque en estos días he estado participando en una escuela de verano la primera escuela de verano sobre formación inicial y de grado,
que ha participado como 10 o 12 países, y participó Barcelona y Málaga, sobre la formación inicial, y otra vez volvemos, ahí se debatió con gente de Brasil, de México, de Argentina, otra vez, didáctica general y didáctica específica. Yo digo, ¿volvemos a ese debate? ¿O no podemos pensar en la formación por encima de ese debate? Y la otra cuestión que han planteado, que también creo que hay que pensar, sentarnos y darle una vuelta importante, es el tema del práctico. A mí me parece que lo han sacado, lo han planteado, porque este práctico, y también hablo del grado y del posgrado, a veces está muy encorsetado. A mí me parece que es una oportunidad para la formación muy importante, y que ahí me parece que todos nos debemos un trabajo más profundo, que no es solo cumplir un requisito, porque a veces el alumnado dice diario sí, diario no. Es decir, los debates en que veo que está el alumnado, a mí me da un poco de pena, porque digo, justo esta es una oportunidad y un espacio importante que se va desgastando por la propia, si se quiere, instrumentalización en el que hemos caído todas y todos con respecto al práctico. Buena idea. Un espacio donde estamos también todas las áreas juntas, el práctico, y tiene un valor muy grande por eso. Pero bueno, yo te he pedido la palabra por el debate anterior que había sobre las condiciones. Pero bueno, primero agradecer al decano de la iniciativa de unir las áreas de tesitura para hacer este documento, y luego, bueno, el documento ya se veía, se podía percibir la unión, el tono, el clima que habéis reflejado ahora, en el que habéis trabajado, porque el documento, vamos, me parece que es excelente, pero aparte, escucharos ahora recalcar tanto la unidad y cómo habéis trabajado entre vosotros en ese clima de respeto, de escucha, de considerar que uno a los otros, pues me ha hecho sentir súper orgulloso. Entonces, muchas gracias por vuestro trabajo. Pero hablando de esto de las condiciones, que a mí no me cabe duda tampoco de que tenemos una decana peleona, pero es que pienso que eso no tiene que venir desde la gestión, porque en el decanato se tienen que gestionar tantas cosas que no creo que ese sea el lugar desde donde esta reivindicación tenga que partir. O sea, que sí, que necesita el apoyo de que nos organicemos desde la base. Y yo creo que algo tendríamos que pensar, porque realmente el número de alumnado que tenemos no se corresponde con el peso político que tenemos en la universidad. Y entonces, eso desde el decanato creo que poco se puede hacer si no estamos nosotros desde la base, los profesores de a pie, organizándolo. Yo no sé cómo, me lanzo aquí la idea, pero montarnos una plataforma, lo que sea, y empezar a hacer medidas un poco más contundentes, es decir, pues mira, si no somos área de alta presencialidad, no tenemos los créditos a 10 horas, pues no sé lo que se nos ocurra, pues nos paramos y esta semana pues de repente, o un mes dejamos de la clase, y mandamos a los estudiantes a manifestarse. Es que me parece que somos muy niños buenos, que siempre estamos ahí con el cuidadito, y veo que esas cosas no se pueden hacer desde la gestión, tienen que partir desde la base. Eso por un lado. Y luego cuidado, porque claro, llevamos muchos años, como dice Charo, reclamando que tenemos que tener el crédito a 10 horas, pero ya se nos ha dado una respuesta, que es que sí, que vamos a tener el crédito a 10 horas, pero nos van a quitar los grupos reducidos. Entonces hay un gato por liebre que te lo pongo sobre la mesa, porque tenemos que estar muy atentos, porque el plan que tiene en mente el vicerrectorado de estudios es ese. Es que no, ya está claro que va a ir por ahí. Entonces, al final lo mismo, porque si tenemos todos los alumnos juntos todo el tiempo y no podemos desdoblar, la calidad va a ser la misma con una cosa. No vamos a tener que estar gestionando un número de alumnos muy grande. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y nada más, bueno, ahora, esto que habéis hecho de trabajar todos juntos, pues si tenemos en cuenta el nuevo decreto de los departamentos, donde solo va a haber 2 departamentos en la facultad, pues un buen inicio para trabajar. Pero ahora que decía María, lo de las áreas generalistas, las áreas especialistas, pues los 2 departamentos son precisamente así. En uno vamos a estar todas las áreas generalistas, a ver qué pasa al final, ¿no? Porque están viendo delegaciones, y en otro todas las especialistas. Entonces, más importante va a ser esa llamada a la unidad si nos dividen de esa manera. Y ya está, solo eso. Muchas gracias. Una cosa que desde mi punto de vista, nosotros somos didáctica específica, pero no somos especialistas. Quiero decir, no abogamos por una formación de maestro especialista. Yo creo que hay que diferenciar las dos cuestiones. Somos didáctica específica, pero por lo menos yo apuesto por una formación de maestro. El generalista no en el sentido de que solo sepa cosas generales, no. Generalista en el sentido de que esos maestros tengan una formación inicial, claro, sólida, para abordar cualquier área del currículum. Después de allí ya pueden venir más especificaciones, más especializaciones, pero esa es la idea, ¿vale?
Bueno, y yo diría, al hilo de lo que planteaba, que de los valores que ha tenido los encuentros que hemos mantenido previamente era que ya veníamos diciéndolo mucho, que en educación infantil, que teníamos que aprender de educación infantil, no solo de lo que hacemos aquí en la facultad, sino de cómo está funcionando la educación infantil. Entonces, en la construcción del documento, yo creo que eso lo hemos tenido en cuenta, cómo la primaria puede aprender de cosas que está haciendo muy bien en educación infantil. Bueno, al hilo de lo que planteaba María José, y se han planteado varias voces, las hemos planteado por aquí. Bueno, yo diría que esto que ya estamos haciendo tiene que ver con esto que dice Fulan, de que investigar el cambio educativo requiere estar en el cambio educativo, estar en el cambio. O sea, no es algo que investigas hacia afuera, sino algo que ocurre cuando tú estás dentro, ¿no? Y uno de los investigadores que están trabajando con él en la última década, que es Santiago Rincón, él plantea el cambio educativo como movimiento social. Y yo creo que aquí hay una clave importante en lo que estamos planteando. O sea, los encuentros estos deberíamos comenzar a pensarlo no solo como un espacio para montar un nuevo currículum, sino cómo podríamos convertir esto en un movimiento social. Para eso, una de las claves ya la hemos estado diciendo, es cómo hemos comenzado a hacerlo pensando, bueno, pues no podemos estar peleando entre nosotros, sino que tenemos que construir algo entre nosotros. Pero la realidad es que tenemos historia. Y en esa historia, cuando ha habido cambios en los planes de estudio, lo que ha habido es, no sé cómo decirlo, pero lo que ha habido es lo que No, tú dijiste guerra directamente. Guerra. Ahora iba a decir otra palabra, que era mamonea. Iba a decir, porque claro, es que entre nosotros ha habido las tensiones del reparto de la tarta. Pero lo que se está planteando ahora, que yo creo que eso es un mérito, es que nos estamos distanciando de esa lógica. Ahora la pregunta es, porque ya me ha llegado por otro sitio, ¿podemos confiar? Lo que a mí me ha llegado de otros compañeros y compañeras es, sí, vale, esto está muy bien, pero es como los mundos de Yuppie, ¿no? No podemos confiar en que no va a haber después eso otro, de nuevo. Entonces esa me parece una clave para que esto se pueda convertir de verdad en un movimiento social. En un movimiento social que tendría que plantear los grandes retos de la sociedad actual y cómo las facultades de educación pueden contribuir a que hagamos frente a ello. Y yo es algo que se lo he planteado en varias ocasiones a Charo. ¿Podría nuestra facultad liderar esos cambios que algunos de ellos sabemos, bueno, que son, por ejemplo, derechos humanos? ¿Podríamos liderar nosotros ese cambio? Entonces ya no es solo pensarlo en términos de nuestro terrenito, ¿no? Sino podemos pensar en construir algo grande, que por supuesto ese cambio no lo hacemos nosotros, lo hace la gente si quiere. Entonces, podemos construir algo grande que otra gente lo pueda mover también, que no solo lo podamos mover nosotros, que no solo, por ejemplo, lleguemos de delegada a Charo, sino qué es lo que podríamos construir para movilizar a la gente y que nos pongamos de acuerdo para echarlo para adelante. Yo voy a pedir, lo voy a pedir nadie más mientras tanto. Bueno, algunas cuestiones sobre lo que se plantea tal como yo lo percibo, ¿no? Primero, bueno, que creo que efectivamente hay una reivindicación que es política, la que estamos planteando en carne, aquí lo han continuado algunos compañeros, que es necesaria, pero en fin, los 7 decretos y medio, los 10. Yo creo que uno de los errores de cómo se llevó adelante el plan
colonias que se tradujeron, los créditos que se planteaban como trabajo del estudiante, se volvieron a traducir en términos de lo que siempre había sido, que es cuántas horas de clase tengo. Y eso no era plan de Bolonia. Entonces creo que hay un error de base aquí que vamos incorporando al debate necesariamente porque esas son las reglas de juego que nos imponen. Pero quizá no son las reglas de juego con las que educativamente tengamos que trabajar, ¿no? En el sentido de que si lo planteamos solamente en términos de presencialidad, tenemos que verlo en el marco de lo que, bueno, antes Ramón hablaba de lo de los módulos y las asignaturas, en el marco de lo que está siendo una estructuración del plan de estudios en asignaturas, con la reducción que supone del ámbito de trabajo que significa una asignatura, acotada, reducida, excluyente, etcétera, etcétera. Entonces quizá lo que tengamos que empezar a pensar es en otra lógica de organizar la formación del docente que rompa con esta hegemonía de la asignatura, que es un modelo absolutamente positivista y conservador, por modelos que apunten más a lo que Nacho decía ahora, de grandes problemas educativos que estructuren la formación del docente. Derecho humano como principal, evidentemente, la democracia, las cuestiones del cambio climático y del género, del problema de género, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo organizamos a partir de ese tipo de cuestiones. Entonces, romper con esa idea de la asignatura creo que podría ser un elemento necesario para poder avanzar en otra formulación de un plan de estudios donde el problema no está en cuántas horas presenciales, porque el problema no está en la presencialidad, sino está en el tipo de trabajo y de tareas que tengamos que hacer con nuestros estudiantes para avanzar en un proceso de formación, que no quita que tengamos que reivindicarlo, pero quizá tengamos que echarle imaginación para pensar una formación que transgreda los límites de la asignatura y del crédito y de las áreas. O sea, porque los departamentos nos van a llevar a esta acumulación de tal, pero no rompen con las áreas. O sea, vamos a estar juntos, pero las áreas siguen siendo las áreas. O sea, el proyecto de decreto de áreas no rompe con esa idea. Crea los ámbitos, crea macro departamentos que van a ser macro granjas, el mismo concepto de macro granja, pero no vamos a romper con el área. Y al final, ¿qué es lo que nos constriñe? ¿No? Porque al final tenemos que trabajar juntos. O sea, didáctica de las matemáticas, didáctica del arte, didáctica tal, con los didácticos, con los teóricos, con la teoría, con la historia, etcétera, etcétera. Sin la lógica de lo que significa el área, sino la lógica de lo que significa los problemas educativos. Y es donde tendríamos que transformar. Quizá no sea cuestión de hacer dos departamentos de las didácticas generales o específicas, o como se llamen, y otra con las áreas pedagógicas, como nos quieren hacer ver. Quizá tengamos que pensar departamentos por problemas educativos, no lo sé, se me ocurre. Que podría ser otra forma diferente de organizarnos, ¿no? Donde obligatoriamente vamos a la interdisciplinaridad. ¿Por problemas educativos? Por problemas educativos. ¿Y no son comunes? Sí, bueno, sí, pero podemos estructurar, no sé, el pensar otras posibilidades que no sea el volver a un sistema que es clasificatorio, excluyente, ¿vale? Que nos acorta, que nos divide, ¿no? Pensar en otra forma. Yo creo que en ese sentido hay departamentos en otras universidades en Europa donde piensan más en global, con otro tipo de planteamientos, ¿no? Pero bueno, quizá haya que buscar. Lo de las áreas, Sí. Lo de las áreas se va a mantener de cara al perfil de ya está. Sí, lo que quiere decir que la gente va a entrar con el perfil de área, por lo tanto se mantiene la lógica de la área. asignatura, supongo que también. Sí, claro, o sea, ese es el problema. Entonces, ahí tendríamos que ir. Entonces yo plantearía estas cuestiones, o sea, ¿cómo podemos superar la lógica de las áreas? ¿Cómo podemos superar la lógica de la asignatura y pensar en una lógica diferente? ¿Y cómo podemos superar también la lógica de la presencialidad por la lógica de la acción, de la actividad, ¿no? Y en ese sentido creo que hay formas de trabajar que no necesariamente implican el modelo de aula continuada durante un semestre, 3 horas diarias o 4 o las que sean. Hay formas de organizar la actividad del estudiante que pueden ir más allá de esa idea de estar presencialmente metido en un aula, ¿no? Y ahí tendríamos quizá que pensar y transgredir esta idea. Bueno, el problema es que el sistema nos clasifica y nos asigna una carga Echemos imaginación de crédito, a ver cómo transgredir. pero por encima de eso, por eso yo hablaba que en el cómo estamos más libres. El cómo lo decidimos nosotros. Entonces, independientemente de que tengamos
X créditos en determinadas áreas, la forma de abordar el trabajo y de plantearle el trabajo a los estudiantes puede ser a partir de la resolución de un problema conjunto, donde todos podamos aportar. Y esa es la idea que se está manejando en muchos proyectos de la facultad que se están llevando a cabo. Encarnar lo está haciendo, por ejemplo, en las asignaturas de organización y de... Y exactamente. Entonces, bueno, pues ahí hay muchas posibilidades y eso sí que depende de nosotros. Pero que institucionalmente luego cada disciplina o cada área de conocimiento tenga un espacio reconocido con un número determinado de créditos, eso va a ser inevitable. Sí, ahí es donde tenemos que echar imaginación. ¿A cómo? ¿A qué? ¿A qué le va a echar imaginación? Perdón, pero es que me interesa mucho saber qué me quiere decir. A que no nos sometamos a la lógica de que eso tiene que ser traducido necesariamente. Pero es que eso, ahí viene otra vez lo del brindis. Es que eso va a venir delimitado por una estructura como vino la otra vez. La otra orden decía por módulo cuántos créditos tenía dedicado para el módulo. Entonces, por mucho que nosotros queramos ser imaginativos y plantearnos un formato distinto de trabajo, la estructura y la concreción curricular va a estar mediatizada por esas órdenes ministeriales, y lo queramos o no lo queramos. Y por la presencialidad. Encarna Ángel Blanco y Ángel Pérez. Pues sí, ¿De ese orden? No, Perdón, que yo me he colado. Lo rico que estaba percibiendo es que estamos diciendo lo mismo. Es que yo tengo la sensación de que estamos diciendo lo mismo y esto nos pasa muchas veces en la facultad. Sí. Acabamos diciendo lo mismo con otras palabras, pero diciendo lo mismo. Entonces, como dicen, vale, estamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo en qué? No, que me parece que Cristina había levantado la mano, ¿no? Sí. Ay, que no como No, claro. Ahí No, pero en otras palabras, levantar la baja. Bueno, que yo creo que el reto es decir, vale, identificamos que estamos diciendo lo mismo. Entonces, antes hablaba yo de lo de trabajar en problemas, lo de poner el cómo, Claro. y evidentemente yo creo que por ahí está el camino. Porque yo pensaba como los artistas. Vosotros pintáis, Nacho, sé que tú pintas y Charo ni te cuento. Digo, están los colores cada uno en su tubo. Yo me imaginaba las áreas, pero podemos pintar un cuadro. Y el cuadro no tiene por qué ser pixelado cada cuadrito de un color, sino que podemos mezclarnos, trabajar juntos, crear proyectos, crear problemas, y ya lo están haciendo en otras universidades. Bien. Ahí están, y cada área está, pero se juntan las áreas porque estamos en las áreas de este cuatrimestre. Vamos a pensar y hemos diseñado un currículum basado en problemas, por ejemplo, y ahora en qué problema y qué problemas vamos a distribuir y cómo vamos a distribuir los problemas a lo largo de todo el plan de estudio. Pero eso no es incompatible con que tenga asignación cada área de unos créditos determinados y entre todos tengamos la responsabilidad y el compromiso de crear ese proyecto común. Yo creo que esa es la parte hacia la que estamos de acuerdo, que podemos avanzar, pero evidentemente cuando yo hablo antes de la facultad, yo tengo clarísimo que lo que estamos diciendo lo mismo, cuando vamos a unirnos era una plataforma, vamos a apoyar, vamos a unirnos en el sentido de la política exterior. Y evidentemente cuando la lógica, es que aquí hay varias lógicas y a veces tenemos que aprender a jugar con todas las lógicas. Cuando hablo de la alta presencialidad, ¿yo qué estoy leyendo? Pues yo estoy leyendo que necesitamos crear contextos vivenciales porque de construir lo que el estudiante ya viene aprendido tiene que ser a través de la acción-reflexión. Ahora, eso ellos le llaman alta presencialidad, mire usted, y cuando hablo de la práctica clínica que ellos hablan es porque necesitamos vincularnos con la escuela, crear comunidades de aprendizaje y transitar la escuela y la facultad, no solo en el práctico, sino en todos los demás créditos. Entonces, eso tenemos que, yo creo que imaginación no nos falta. Entonces creo que podemos intentar decir, venga, vamos a trabajar, estamos, yo creo que diciendo lo mismo, y había propuestas de, organizamos una plataforma que apoye y estructura todo este tipo de hacia afuera, vinculándonos, uniéndonos, hacemos una plataforma dentro para imaginar un plan de estudio basado en problemas, y luego la tercera pata, y yo creo que eso también es importante, cambiar el modelo que tenemos en mente. Necesitamos profesionales, investigadores reflexivos que sepan leer la realidad, no solo el instituto, con todo el respeto al instituto, que es muy necesario el trabajo que hace, y los investigadores tienen que seguir investigando, pero el docente tiene que ser investigador y saber leer. O sea, no tiene que estar esperando a que me digan, oye, ¿cuál es el problema social que hay ahora para que yo trabaje con los niños? Sino el pensamiento crítico, las redes, la democracia, la inclusividad, el género, hay un montón de cosas, y el profesor, cuando antes decíamos en el documento, tiene que ser un apasionado del saber.
y del ayudar a aprender, es que tiene que ser un intelectual también. Entonces, preocupémonos aquí y de crear ese querer en nuestros estudiantes, que a mí es lo que más me preocupa muchas veces cuando decía, ¿de qué están preocupados ellos cuando van al práctico? Que también se decía. Tenemos que preocuparnos, por un lado, es muy complejo, la parte emocional, la parte del querer, para que quieran saber. Entonces, necesitamos revisar muchas cosas de las que hacemos aquí, que esa es nuestra competencia, pero indudablemente también, ¿por qué no? Necesitamos que nos den un contexto de trabajo, estabilidad. Yo me refería a eso, entonces creo que estamos diciendo lo mismo y sería chulo de decir, oye, ¿cómo podríamos organizarnos? Y nada, lo último es que a mí me ha encantado cómo surgió lo de la confluencia de infantil y primaria en la comisión, y que sería interesante, no sé de qué manera, que hubiera vasos comunicantes entre la comisión de primaria que se cree y la comisión de infantil que se cree, porque estamos trabajando en esa idea de ese maestro, de toda la obligatoria, que es, bueno, la infantil no es obligatoria, pero de ese maestro, ¿no?, que coge esa construcción base inicial y que no luego nos parcelemos, y que haya además otras comisiones trabajando en todo esto, ¿no?, en cómo construir un plan de estudio diferente. Pero yo creo que damos la palabra a los que estáis ahí y luego habláis vosotros. ¿Os parece? Analía y Cristina. No, Cristina. Yo ya hablé. Yo era un poco eso, ¿no? Por ejemplo, lo de que estamos coordinados, yo siento que sí, ¿no? Que de repente, y ahora que soy sustituta interina más lo puedo decir, porque voy como de flor en flor, que dice, y de repente te encuentras gente que hay conciencia más o menos de coordinación. Es verdad que hay personas que no la tienen, pero que sí que hay creatividad, que sí que lo conseguimos, pero es verdad que lo que yo creo que, o por lo menos me falta, es tiempo. O sea, es que yo estoy dejando mi reconocimiento ese para acreditarme, que ya lo han quitado, menos mal, y hasta me he relajado, cuando he pensado que no me tengo que acreditar, aunque me quede sin el grito de la leche. Pero, o sea, es tiempo. O sea, yo estoy echando de horas que ya digo, bueno, da igual, ya es que queda igual, digo, ya. Entonces, en ese sentido, esa estructura es importante, igual que lo de ayudar a los que estamos entrando, que tenemos que entrar y en 4 días prepararte una asignatura, y que tú dices, bueno, menos mal que pensó de repente en coordinación, a 4 días de leer mi tesis fui a la sesión de coordinación y me encontré de que había un proyecto y podía llevarlo al voluntariado. Pero claro, arrancar el voluntariado, cuando acabas de leerla, cuando 4 días después empiezas, cuando no conoces los colegios, cuando tienes que llamar, o sea, cuesta muchísimo. Entonces yo creo que sí, luchar por el tiempo. Yo no he escuchado a ningún docente de la facultad, eso sí, que diga que tiene tiempo de sobra, que le da tiempo a todo. O sea, digo, entonces poder luchar por el tiempo, creo que, no sé, ¿quién se puede negar? O sea, digo, es que nos unamos desde ahí, de tener unas condiciones laborales un poco más, y además no somos 70% sustitutos, pues ahí tenemos unos cuantos que estamos perdiditas, ¿no? Que la verdad que yo no me imaginaba que se iba a pasar tan mal, estoy mala, o sea, digo, es verdad, siento que no llega a nada. Entonces yo creo que luchar por el tiempo, como que podríamos, vienen ahora las calificaciones, o sea, del segundo cuatrimestre, pues del segundo cuatrimestre no ponerlas hasta que lo miren, o ¿no? Lo de no dar clases a mí me pone los pelos de punta, porque no quiero ni pensar con lo que tenemos ya avanzado, qué tal, pero a lo mejor puedo decir, pues no ponemos calificación o lo que sea, ya manifestarlo en el sentido de, oye, que nos veáis, ¿no? Hay que pensar también en el alumnado. Bueno, pero es que esto también es para ellos y para ellas, porque ellos van a tener más reconocimiento, que no tendrán muchas ganas luego de venir, pero, o sea, hay como, ¿no? Siempre sale alguien perjudicado de esto. Bueno, y llamar a lo que es la prensa, o si queremos hacer algo más creativo, ¿no? De alguna performance, de alguna cosa así, ya hay un montón de profesorado que sabe de este tema y que podemos manifestar las condiciones en las que estamos. La educación es lo más importante, sí, pero no tenemos presencia. O sea, ¿cómo hacemos? Que se lo lean. Sí, lo diré. No, yo simplemente era una acotación que me llamó la atención en esto que comentaba de este encuentro. Por ejemplo, estaba comentando la gente de Andorra el plan de estudio, y ellos no trabajan con asignaturas. Toda la gente estaba así, ellos trabajan por ejemplo, el primer semestre lo llaman cultura democrática.
y hacen seminarios y trabajan a partir de retos. Yo estoy buscando para enterarme más, ya tengo el contacto porque claro, estamos hablando del contexto de Andorra, muy pequeño, explico cómo es la universidad y todo, pero a mí me pareció muy interesante en la línea, no tiene que ser cultura democrática, en la línea de los retos o problemáticas que tú estabas hablando, tienen otra idea, es decir, el alumnado en conjunto con la sociedad van trabajando y el profesorado va trabajando en seminarios a partir de esos retos, y claro, aquí la evaluación en conjunto. Yo lo vi, a mí me pareció, yo también entiendo a mí me gusta esta idea de los wow que dice la imaginación creativa, ¿no? Que es cierto, la imaginación creativa también nos lleva a pensar en esta estructura cerrada que nos pueden proponer, bueno, lo que yo estaba hablando, Charo, de la normativa, por decirlo así. Pero aún en eso, uno puede pensar más allá de esa estructura que es seguro que nos la van a plantar. Claro, pues justo lo que está diciendo Encarna, que al final estamos de acuerdo. Vamos, quiero decir que está sobre todo la clave está en el cómo. A pesar de que tengamos ese corsé previo que nos va a Yo no estoy tan de acuerdo que la clave está en el cómo, cuidado. Porque el cómo es que hacemos muchísimas cosas, es decir, yo creo que el profesorado no conoce todas las cosas que se hacen en la facultad, pequeños proyectos, pequeñas coordinaciones, es decir, yo honestamente no creo que el problema esté en el cómo. En un cómo coordinado. No, como cada uno. Bueno, a ver, vamos, hay dos palabras pedidas, por favor, mantener un poco el orden ante Blanco y Ángel. Bueno, vamos a las alturas. Bien, yo agradezco la pasión con la que han presentado las condiciones, porque es verdad que eran cosas que ya sabían de alguna manera, pero que estaban ahí, no estaban como diluidas, ¿no? Entonces, eso sí es importante y yo creo que es una de las aportaciones del documento, por lo menos porque nos presenta de una manera más clara las condiciones. Yo nunca había pensado que tantas horas que se perdían era el equivalente a una diplomatura, no había llegado a visualizarlo de esa manera, ¿no? Entonces yo creo que bueno, yo tengo un aquí, yo creo que podíamos hacer cosas en los distintos niveles, ¿no? En la facultad yo creo que es verdad que nos van a llegar después el COSEC, ¿no? Pero si el COSEC nos coge sin haber nosotros antes debatido, pues pasará como todo, ¿no? El tiempo, las prisas, no. Por eso he dicho yo que los brindis son buenos. Claro, yo creo que habría que seguir trabajando en la línea de este documento para ver cómo nosotros planteamos unas ideas de un plan de estudio que después habrá que ver cómo encaja con eso, ¿no? Eso por un lado. Y el tema de las condiciones, yo creo que una propuesta muy clara, y es que esto que está escrito en el documento, que se ha aprobado junto a la facultad, sobre las condiciones, sobre todo, lo debatamos en los departamentos para que todo el mundo conozca de una manera más clara esto. Y ahora, ¿qué hacemos con este documento? Bueno, ahora ya me voy al plano de la Universidad de Málaga. La Universidad de Málaga va a tener elecciones de rectora dentro de unos meses. Bueno, esto habría que hacerlo llegar a los candidatos, a los que van a dirigir la universidad. Si todos estamos de acuerdo en que esto es importante, hacerle llegar, y en todos los foros en que los candidatos presenten su programa y estemos, pues hay que decirle que esto es nuestro punto de vista sobre, y hacérselo de llegar, ¿no? Pero también hay otros representantes, están los sindicatos, están los representantes de colectivos, representantes de PSI, representantes de asociados, que yo creo que también puede ayudar, ¿no? Y después también es verdad que el reconocimiento de la educación es importante en el plano de la universidad, pero también en el plano social. Es decir, también se reconocerá cuando socialmente se reconozca. Entonces podríamos también plantear, decirle estas reivindicaciones a los sindicatos de profesores, de maestros y maestras, a los colectivos de maestros activos, que decir, mira, esto es un problema que tenemos en la universidad con la formación inicial. A ver qué opinan ellos sobre esta cuestión. Yo creo que, aunque a mí me parece un poco, decir, bueno, pues planteamos un grado de 300 horas, pues vamos a difundir eso, a lo mejor hay que seguir difundiendo eso. ¿Y dónde podemos difundirlo? Bueno, nosotros no tenemos colegios profesionales, pero todos pertenecemos a asociaciones de profesores. Sí, claro, pero bueno, pero podemos plantearlo y decir, mira, en la Facultad de Educación de Málaga apostamos por esta idea. Un grado de maestro que tenga el reconocimiento social que se merece. Y entre otras cosas, ese reconocimiento social es un número de créditos más elevado, una formación más completa en la formación inicial. Vamos a plantearlo y vamos a mandarlo. Yo estoy en un colectivo de profesores, otro está en otro. Probablemente la próxima vez que el Ministerio tenga que plantear esto,
tendrá que llamar a distintas asociaciones, tendrá que mantener un punto de vista más amplio. Y en la Universidad Andaluza, yo creo que, como hay algunas que están como nosotros, pues vamos a mandarle esta reivindicación y vamos a decir, oye, esto es lo que hemos planteado allí, vosotros tenéis las mismas. Y ya se lo mandó a todo el mundo. Pues te digo, Almería, claro, porque la universidad hace su plan de ordenación docente, pero también tienen que reunirse a nivel andaluz, tienen que plantear lo de la financiación, entonces habría que incidir que cada universidad... Estás diciendo lo de las condiciones. Claro, ¿no? claro, de las Quiero condiciones. decir que el documento de alegaciones, cuando Yo me refiero a esta idea, sí, yo prefiero sí, de centrarme algo. en lo de las condiciones e intentar difundirlo en todos esos niveles, ¿no? En todos esos niveles. Y plantear de aquí una plataforma que se dedique a difundir sobre todo las condiciones. Muy bien. Ángel. Bueno, unas sugerencias para dibujar un camino, para intentar dibujar un camino que nos lleve a potenciar un poco el espíritu que ha reinado un poco en la comunicación que hemos tenido en la comisión, ¿no? Y es potenciar lo que nos une y evitar las amenazas de lo que nos divide. Primero, para evitar las amenazas habría que intentar, no sé muy bien cómo, que las áreas de conocimiento no se sintieran amenazadas por la reforma del plan de estudios. Es decir, que todo el mundo tuviera la idea clara de que esta reforma no amenaza para nada la estabilidad de ninguno de los profesores que están en las áreas actuales. Que en todo caso lo que estamos intentando es potenciar el estatus social que tiene nuestra titulación y nuestra facultad para conseguir que se le trate como merece. Y eso supone más profesorado. Y para eso, ¿qué hacer? Yo creo que lo que hay que hacer es potenciar y ponernos de acuerdo en lo que estamos en común. Y poner en común lo que estamos haciendo. Ambas cosas. Por ahí hay que... ¿En qué sentido? En el qué, en el cómo, en el por qué y en el para qué. En todo. ¿Qué queremos hacer? ¿Por qué queremos hacerlo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y para qué queremos hacerlo? Entonces, estoy seguro que hay muchas ideas que estamos de acuerdo todos. Bueno, pues vamos a fortalecerlo. Vamos a fortalecerlo. Y una de las ideas fundamentales, a mi modo de ver, es superar la idea que existe en la sociedad y que existe entre nosotros los académicos, y que incluso yo lo he vivido ayer y antes de ayer en el homenaje a Jimeno que hemos tenido en Valencia, y que sigue existiendo la idea de que educación es fundamentalmente transmitir información y cultura. Y por ahí, claro, estamos perdidos, porque transmitir información y cultura da igual a uno, a 100 que a 1000. ¿Y entonces nadie nos considera? No es nuestra función. La cultura pedagógica es reconstruir, ayudar a que cada niño y cada adulto reconstruya el conocimiento que ha ido formando. Y eso requiere una atención individual. Entonces, nuestra tarea pedagógica fundamental es pelear porque se reconozca que lo nuestro necesita colaboración y personalización. Y si los médicos necesitan atención individual en su tratamiento con los clientes, nosotros igual o más. Y entonces esa es la defensa, una cultura pedagógica que ampare lo que realmente queremos hacer. Y eso requiere trabajo individual, diversificado, atender la diversidad, las diferencias, y eso no puede ampararse en que nuestra pedagogía es fundamentalmente una metodología de transmisión. Y por eso tenemos que reivindicarlo dentro de la universidad y fuera de la universidad. ¿Por qué tiene más sentido que, pues por ejemplo, un veterinario tiene que atender individualmente a un animal que queramos mucho y nosotros no? Eso, ¿cómo somos capaces, con todo lo que decía ahora Ángel, utilizando todos los ámbitos, de que se empiece a discutir y a debatir? Que esa es nuestra función pedagógica. ¿Hecho? Ya lo que yo iba a decir, solo añadiría una idea, que es, aquí tenemos un grupillo de gente. Ahora, lo interesante sería cómo hacemos para que el trabajo de la comisión se amplíe y no sea ya de un grupillo de gente, sino que sea
de toda la facultad. A ver, las comisiones, por aclararle un poco, las comisiones, como sabéis, van a estar formadas, que ya lo aprobamos el otro día en Junta de Centro, por aquellos miembros de las áreas de conocimiento que cada área ha decidido, ¿no? Entonces, evidentemente, ellos no tienen voz propia, única, sino que el debate lo tendrán que ir trasladando. Es que reunir a toda la facultad sistemáticamente en secciones plenarias sería impensable. Podemos organizar alguna otra sesión similar a la de hoy, ya desde la coordinación de las comisiones. Quiero decir, me gustaría aclarar una cosa, porque esto a mí me ha dado algún que otro quebradero de cabeza en esta semana y Nacho se lo he compartido. Ha habido quien me ha escrito diciéndome, o me ha llamado por teléfono para decirme que cómo que en esta mesa no estaba su área de conocimiento, ¿no? Y entonces, claro, he tenido que explicarle primero que es una iniciativa del instituto, que no es nuestra, que no es de la facultad, que por supuesto la facultad la agradece y colabora, pero que es del instituto, y segundo, que lo que se hacía era presentar un documento que habían elaborado personas de los 5 departamentos que tenemos en el centro, y que de esas 10 personas, que eran 2 de cada departamento, no por área, obviamente, porque no hubiera sido ágil un trabajo con 15 áreas de conocimiento, hubiera sido inviable, pero sobre todo por el poco tiempo que teníamos, pero evidentemente lo que hoy se hacía era presentar las alegaciones, que hoy no estábamos empezando ninguna modificación del plan de estudio, porque enseguida aparece la amenaza. Lo de ¿podemos estar seguros? Claro, porque a mí me han preguntado, un poco descontextualizando la información de lo que estamos haciendo hoy aquí, pues se escuchan campanas y no, porque hay un debate sobre la formación del profesorado. Oye, ¿y cómo no está mi área de conocimiento? Vamos a ver, que es que esa no era la idea. Por eso es muy importante sentar esas bases de que la gente no se sienta amenazada. No se sienta excluida ni amenazada. Y la única manera es que, como en las comisiones, la única manera que yo, hasta donde yo alcanzo, como en las comisiones hay una representación muy diversa y muy plural, porque están representadas incluso las asignaturas que solo son optativas, que pertenecen a áreas de conocimiento que no forman parte ni de la formación obligatoria ni de la formación básica, pero son optativas. Por ejemplo, en el caso de educación social, que es con el título que vamos a empezar ahora, y pedagogía. Bueno, pues en esa situación los representantes tendrán que trasladar el debate a sus áreas, y yo he organizado un calendario. No estoy hablando de infantil y primaria porque esas todavía no he arrancado, me parecía que había que hacerlo un poco pausadamente, y vamos a empezar primero con pedagogía y social, pero yo he calculado un calendario de reuniones donde haya tiempo para feedback. Es decir, no reuniones semanales, sino reuniones cada 2 o 3 semanas. He hecho 2 propuestas para someterlas a la valoración de la comisión, para ver con qué ritmo podemos generar ese debate. Lo que pasa es que, claro, va a ser un debate parcelado, porque el único debate conjunto va a estar en las comisiones, pero luego cada representante de la comisión lo llevará a su departamento o a su área. Y entonces ahí no se va a escuchar las voces de los demás, porque cuando, yo sé, tú, Nacho, lleve el debate de la comisión al departamento de teoría, historia y MIDE, tú lo llevas desde tu filtro y tú trasladas el resultado de la sesión anterior, pero no se escucha a los demás compañeros. Pero sería inviable hacerlo de otra manera. A mí no se me ocurre la forma, si a vosotros se os ocurre cómo hacer un discurso más participativo. A mí ahora mismo la única manera de organizar y de estructurar ese proceso es a través de los representantes que tenemos en las comisiones, y que ellos den ese feedback a las áreas. Si me disculpáis, que hay 3 palabras pedidas y nos quedan 5 minutos para no pasar de la hora, que es la hora que se previó, y porque luego tendrá que ir a comer, me imagino, que es una costumbre sana, ¿no? Tu primera, luego Tere y Luisa María. Pues yo siempre con todo lo que se dice aquí me alegra, y hay cosas que creo que son grandes potencialidades para lo que se está discutiendo. Por ejemplo, el hecho de que no exista ahora mismo, que haya ambigüedad en la definición de competencia
nos da el poder de definir qué entendemos en esta facultad por competencia, que son los que formamos a los centros, pero además incluso definir la calidad o lo que entendemos que va a ser la calidad de formar un buen profesorado de educación infantil de primera y secundaria. Creo que es un potencial increíble que, oye, es a lo mejor un campo de soldador hasta que dices, bueno, pero me da la capacidad a mí de, entonces creo que es una potencialidad buenísima. Y me uno a lo que ha dicho Ángel, que de hecho era la autopuesta que iba a hacer, y yo lo que hago es subir un poquito la apuesta, incluir al sindicato del profesorado, pero tenemos aquí una materia maravillosa de alumnos que pasan por nuestros 4 años de formación, que están dentro de centros, tienen sus prácticas, están en contacto con el profesorado activo, les ven, o sea, tenemos un doble feedback primero por el alumnado propio y por el propio profesorado que está en activo, que está trabajando, que ve en lo que se forma el alumno, o sea, tenemos la capacidad y el momento de un proceso de retroalimentación de fuera hacia adentro, ya no solo de las áreas, sino de la propia facultad, de quienes formamos a los profesores, llegan a los escenarios en los que tienen que poner en práctica esa realidad y eso que han recibido por nuestra parte. Tienen a profesores ya nacidos desde hace un tiempo, que además, claro, que todo esto es un ejercicio de leyes anteriores, de programas anteriores, que se formaron de una manera, están viendo cómo se forman ahora, o sea, tenemos ahora mismo un escenario que, yo, a ver, a lo mejor soy muy positiva, llevo aquí 3 años y vosotros estáis más curtidos en según qué cosa. Pero yo veo mucha potencialidad en cuanto a combinar muchas prismas que nos permiten definir la calidad de nuestros títulos. Entonces, yo abogo por lo menos por intentar utilizar todo lo que tenemos a nuestra disposición, que la verdad es que es mucho, y creo una reivindicación. Yo como maestra de educación infantil, ahora voy un poco desde el profesorado de las escuelas públicas, privadas, da igual, siempre se reivindica el cómo muchas veces la universidad al final tiene como esa barrera en si os queda el debate para vosotros, si no lo bajáis a nosotros, no lo... Creo que tenemos una oportunidad maravillosa, ¿eh? Esa es la aportación que quería. Sí, bueno, disculpad que se fuera un poquito o bastante tarde, pero hoy era en la línea de lo que acabas de comentar. Cuando trasladamos la información, la difusión de la mesa redonda y el contenido de la mesa redonda y se ha trasladado y ha llegado a profesorado, maestros y maestras, pues claro, han manifestado, al menos me han trasladado así, que bueno, apórtalo, coméntalo por su posibilidad de participación. Entonces no sé de qué manera articular... ¿En dónde? ¿En el debate del IFE? En el debate... Porque las comisiones van a estar. Claro, no. Vamos a tener asesoría de expertos. Digo por si Vale, puedes dar ese feedback. Sí, no, que como no lo sabía, Vale. como no lo sabías, por eso lo trasladaba aquí, por el hecho de que maestros y maestras, de hecho, que decían, bueno, han puesto la reunión por la mañana, nos hubiera gustado estar, algunos me lo han trasladado. Entonces, claro, no sabiendo que esa apertura de la reunión y de la mesa redonda de hoy, pues había maestros que han manifestado que están interesados. Entonces, pues vamos, como ya estás comentando, Charo, que van a participar como asesores, pues maestros y maestras, dando su opinión. Puntualmente habrá intervención de maestros, pero claro, esas son las comisiones. Es que esto es otra cosa. Sí. Lo dejo caer porque la discusión ha llegado. Lo pusimos por la mañana porque por la tarde posiblemente mucho de lo que estéis aquí no os servido. No, está entendido. Luisa María. Yo voy a ser breve. La verdad es que no me quería ir de aquí sin daros las gracias. Primero por la iniciativa, segundo por todo el trabajo que habéis hecho, por el magnífico documento y también por la forma en la que nos lo habéis trasladado ahora. Yo me voy con mucha ilusión y pienso que todo lo que se ha planteado aquí está muy cerca de lo que hemos soñado tantas veces. Así que, gracias. Muy bien. Solo no sé si queréis hacer algún cierre alguna. Bueno, por ir cerrando, si queréis decir alguna cosa de cierre. Si no, bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos y por supuesto a vosotras y vosotros, que es una iniciativa que va a ser la primera de otras más que queremos ir teniendo para ir caminando junto a la facultad en el proceso de plan de estudios, y creo que hay posibilidad de ir construyendo espacios de debate con propuestas que se están haciendo en otro lado. Estoy pensando, por ejemplo, la posibilidad de conocer lo de lo popular que están haciendo en el País Vasco. Ha habido un libro que han sacado justo hace unos 15 días sobre la propuesta que llevan trabajando hace ya 15 años en el País Vasco sobre lo modular. Me parece que interesante, el libro interesante, que se conozca de primera mano
interesante, o sea que posiblemente organicemos un debate con otras experiencias también que podamos ir viendo y demás. Se ha grabado todo, tendremos el vídeo entero de lo que se ha hecho, pero obviamente eso no es difundible, por lo tanto intentaremos hacer una síntesis que permita que el debate que se ha hecho hoy pues tenga también difusión a través de las redes del IFE y de la facultad, y que esto tenga, más allá del acto que hemos tenido ahora, posibilidad de que genere un debate más abierto, ¿no? O sea que muchísimas gracias.